teníamos ganas de hablar con un amigo de la casa, un amigo un poco pizarrero de esta travesura radial. Creo que no necesita muchas presentaciones. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español y hoy en día más activo que nunca en la política latinoamericana y española. Bienvenido, como siempre, a esta tu casa. Muchas gracias. Ahí estamos, siempre cerca de la pizarra. Te extrañamos siempre por acá, queremos hablar todo el tiempo contigo y esta vez voy a empezar directo y al grano, porque ya todo el mundo sabe de lo que ha ocurrido en estas declaraciones, difícil de buscar calificativos, del presidente argentino Javier Milei sobre el presidente español y su entorno familiar, y lo que ha ocasionado en términos de ruptura o al menos de llamada a consulta de la embajadora española en Argentina. ¿Cuál es tu análisis, tu visión, sobre todo primero de Javier Milei como presidente de la Argentina? He procurado tener una prudencia porque es un presidente electo y, hombre, es evidente que la distancia ideológica es abismal, pero procuro guardar un respeto democrático a alguien que es elegido, fundamentalmente por respeto a la ciudadanía argentina, con la que, como bien sabes, me une un vínculo sentimental y casi poético, muy fuerte por mi adhesión inquebrantable a Jorge Luis Borges y lo que eso supone de argentinidad. Pero ciertamente lo que hemos visto este fin de semana en Madrid, con la intervención del presidente Milei, eh, en mi dilatadísima vida política, llevo prácticamente 23 años en primera línea, bien como líder de la oposición, como presidente del gobierno o como expresidente. No recuerdo algo de tal gravedad. Fíjese, aportaré solo algún dato, ¿no? Objetivo. Uno, ningún líder de la oposición, y la hay muy dura, del Partido Popular o de Vox en España, ni ningún líder de la extrema derecha en Europa se ha atrevido a decir, empecemos por partes, de una ideología como es el socialismo democrático, lo que Milei dijo, ¿eh? Que fue un garrafón de barbaridades, ¿eh? Sobre que el socialismo era muerte, era el diablo, era el destrozo que había ocasionado 150 millones de muertos. No lo he oído a ningún líder de la extrema derecha en Europa, jamás, ni tampoco a ningún líder opositor al presidente Sánchez, y hay una oposición contundente, llamar así a la mujer corrupta. ¿Mm? No, nadie se ha atrevido a eso. Y fíjese, le aporto otro dato que seguramente en términos cualitativos le puede resultar interesante. Hoy los cuatro editoriales de los cuatro grupos principales de comunicación escritos, que obviamente marcan línea, El País, El Mundo, el ABC y La Razón, que es el periódico donde presentó su libro el viernes, el señor Milei, censura sin matices, una censura contundente, lo que el presidente Milei hizo en España. Además, en España. Que, hombre, todos los que hemos sido presidentes y expresidentes sabemos que hay una cortesía, unas reglas básicas, elementales, cuando estás fuera de tu país y mucho más te diriges fuera de tu país a los dirigentes de tu país. De verdad, esto es muy grave, es muy serio y no tiene precedentes. Yo, en fin, no sé cómo la ciudadanía argentina lo va a interpretar, tampoco quiero interpretarlo por ellos, pero debo decir simplemente subrayar que, uno, en España la opinión pública está sorprendida y preocupada porque Argentina es un país querido, porque el presidente vino aquí a un acto político y nadie le cuestionó, el gobierno facilitó absolutamente todos los medios que se tienen que dar a un presidente de un país y, en fin, no lo recuerdo, ¿eh? Son 23 años de vida muy dilatada. Desde luego, alguien puede ser muy empecinado, tener, en fin, una visión de la política como permanente confrontación, pero la defensa de las ideas casi nunca tiene ninguna virtualidad ni ninguna razón cuando se producen con el insulto, la descalificación.
En segundo lugar, cuando uno es presidente de un país, representa a todo el país y debe tener la medida de saber que sus palabras en otro país producen un efecto al país que presides. Y hoy en día, pues muchos españoles que queremos Argentina, nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo es posible esto? En definitiva, creo que es una situación grave. Me parece que el gobierno de España ha tomado una posición firme que va a mantener, ya no solo por el presidente Milei y por lo que ha supuesto esto, sino porque si desbordamos ya los límites básicos de las reglas de relaciones entre gobiernos, entre países, ya no va a quedar nada, no va a quedar nada, más que un erial para la batalla, para la confrontación, para el odio. Y pienso que esto debe hacer reflexionar a todos los posicionamientos políticos, incluido, por supuesto, al partido que representa el señor Milei y ojalá también al presidente Milei, que debería, en mi opinión, pues, hacer una reflexión y pensar que la vida es otra cosa, que la vida es convivencia y la vida es respeto a los demás y a los que no piensen como tú. Es decir, yo no pienso que porque mis ideas estén en las antípodas del presidente Milei, represente una ideología que nos va a llevar a todos a la muerte. No se me ocurriría pensar eso. No se me ocurriría ni pensarlo y menos decirlo. José Luis, ¿cuánto crees que de este tipo de declaraciones, que además no son anómalas, sí para España o contra el presidente español, lo ha hecho en forma parecida contra el presidente mexicano, contra el presidente colombiano, contra el presidente brasileño, en tan poco tiempo y así podríamos seguir? ¿Cuánto tiene de ideológico, de odio o de cierta inestabilidad emocional? O sea, ¿cuál es tu lectura en estos pesos para explicar este tipo de declaración, además estando precisamente de visita en territorio español? Bien, yo pienso que eh, el factor fundamental, más allá del ideológico, que lo he expresado en muchas ocasiones, tiene una ideología eh, antipolítica, anti-institucional, no cree en el Estado, eh, no cree en los derechos, no cree en la igualdad. Pues claro, eso es estar contra todo. Está rabiosamente contra todo, porque afortunadamente la civilización que hemos ido construyendo frente a la guerra de todos contra todos, la carencia de derechos históricamente, de la igualdad como un principio que se consagra en la Revolución Francesa, pues bueno, puede ser un pensamiento preilustrado, ¿eh? Llevado más por la magia o la superstición que por otra cosa. Pero creo que lo que más pesa, en mi opinión, es que hay que saber asumir una victoria. Nadie le niega que fue una victoria inesperada pocos años después, pero en democracia eso representa lo que representa. Yo creo que la virtud, la condición esencial de un gobernante es la contención, más en democracia, saber que tu poder es temporal, que le pertenece al pueblo y que por tanto nunca puedes llevar al extremo lo que pueden ser tus vehemencias, tus inquietudes, No, no. Y esto sí que me parece que es muy, muy trascendente en este momento de polarización, donde tenemos una derecha outsider de todo, tenemos una derecha que le dan igual las instituciones, las formas, el orden, eh, pues, en fin, tenemos que reaccionar. Yo siempre digo que la cuestión aquí, la gran pregunta es si los conservadores van a seguir, los conservadores, las derechas, pero que han formado parte de la construcción de las democracias liberales, si van a seguir esta tendencia o si van a o si van a tener el coraje de poner el freno a esto y de no sumarse. Es decir, por simplificar, yo sigo muy de cerca porque creo que es uno de los factores de esperanza a los que tenemos que agarrarnos, a los republicanos no trampistas o trampistas, no trampistas o antitrampistas, que hay un movimiento, es bien interesante, porque creo que necesitamos
que se recuperen esos conservadores, pero en las instituciones, aunque sus ideologías no nos convenzan, no nos gustan, las combatamos. Pero lo que es terrible, ya lo vimos en el capítulo. Yo creo que esto no es explicable. O sea, eh, Milei es la exacerbación máxima del trumpismo. Esa es mi definición. No habría seguramente el proceso que ha vivido Argentina si no hubiera habido Trump. ¿Eh? Esto, y claro, recordemos que Trump es el Capitolio, es la negación de los resultados electorales y es ahora pues otra situación electoral que nos preocupa en noviembre. ¿Eh? Es decir, si Estados Unidos no tuviera esta crisis, esta gran división, esta parte de la sociedad, esta parte de la derecha que está en esto que llaman alternative right en su día, ¿no? Pues seguramente todo esto no se produciría. Pero pienso que Argentina que es el país de la educación, ¿eh? Los países que mejor educación tiene, que es un país de cultura, que es un país que ha dado a las letras, a las artes, al cine, un caudal tan espectacular, pues, en fin, yo creo que en este momento yo entiendo la crisis económica, la situación social preocupante, la inflación terrible, pero hay cosas que con la desesperación no se soluciona nada. Hay temas que no se soluciona nada y yo espero, fíjese, siempre me agarro a, a mi fe democrática, a mi fe democrática. Yo espero que el gobierno de Argentina reflexione, espero que el presidente argentino reflexione y que haga una rectificación, que tenga un gesto, ya que ha tenido tantos gestos negativos hacia el gobierno de España, tan lacerantes, ese ensañamiento que ha tenido, porque ha sido un ensañamiento, hablar de la ideología socialista como cuando sabe que hay un gobierno socialista en España, que por cierto tiene un desempeño en crecimiento económico, en baja inflación. No sé qué le parecerá la inflación socialista de España al señor Milei, pero sería una buena pregunta. No sé qué le parecerá la creación de empleo socialista en España, cuando prácticamente casi un tercio de los empleos que se crean en la Unión Europea son españoles. Bueno, pues, en fin, un poco de respeto, ¿no? En fin, estoy sorprendido. Nunca pensé que viera las cuatro editoriales de los cuatro principales medios, que la mayoría son no socialistas, obviamente, coincidiendo en esa opinión. Y bueno, siempre soy partidario de rehacer lo roto, siempre soy partidario de promover un diálogo y el presidente argentino, en mi opinión, con respeto lo digo, debería de hacer una reflexión y una rectificación. Él en su presentación del libro, precisamente La Razón, de toda su alocución, yo creo que dijo una verdad, y es que él es el resultado de una carambola electoral. En política, y tienes mucha experiencia, a veces no gana el mejor si no hay una aritmética y hay unas circunstancias de partida. He visto tantos en América Latina, desde el propio Lasso en el Ecuador recientemente, y así podríamos citar otros tantos ejemplos. ¿Cuánto, y conoces bien la Argentina, tiene Javier Milei de carambola electoral, de mérito propio, y cuánto crees que podría construir hegemonía? Porque mirar las cosas en perspectiva implica saber que son 5 meses solo de gobierno, y hemos visto también muchos otros presidentes de la región que comienzan con valores de imagen altísima y han terminado pues saliendo por la puerta de atrás. Sí, sí, caracteriza algo la política en este momento histórico es que lo imprevisible es posible e incluso probable. ¿Eh? Y que los cambios de opinión, porque hay un momento de inseguridad, de incertidumbre, de, de incertidumbre ideológica, económica, de incertidumbre sobre la paz y la guerra, eso provoca siempre unos movimientos muy pendulares. Yo no le voy a restar ningún mérito, porque como demócrata debo hacerlo a la victoria del presidente Milei, porque logró tener la mayoría y para mí eso tiene una gran importancia. Siempre hay que asumir que cuando uno no gana una elección, y obviamente no era mi candidato preferido, eh, pues debe hacer una reflexión autocrítica. Pienso que se gana
proponiendo una alternativa más convincente, más sólida, más creíble y haciendo una tarea de oposición que es tan importante, lo he dicho muchas veces, como el gobierno. ¿Eh? En democracia debemos de asumir eso, que es un juego permanente de equilibrios y reequilibrios. Si él tiene mérito, no sería sería torpe negarlo para comprender el fenómeno. Y fíjese que cuando yo estuve meses antes de las elecciones en Argentina, recuerdo muy bien que di una conferencia en Rosario, en la Universidad de Rosario, y todavía Milei no estaba ni en el 15% de las encuestas, y allí hubo gente que ya me dijo que iba a ganar Milei porque la gente quería un cambio y le daba igual que cambio fuera, que quería un cambio. Bien, esto va a depender de dos factores: cuál sea el desempeño real. Yo creo que con el programa político y económico de Milei es prácticamente imposible que el desempeño sea un desempeño de progreso. Y dos, va a depender de la alternativa que se frague y que se genere. Y esto es, yo creo que los argentinos y argentinas que no votaron a Milei, que no creen en Milei, es la tarea a la que debían de estar empeñados con más ilusión. Los desafíos del progresismo, precisamente por hilvanar con tu respuesta, en América Latina, en Europa, en el mundo, y hago un guiño a México, donde el progresismo, la izquierda mexicana ha logrado ir construyendo la hegemonía. Y estamos ahí, a la vuelta de la esquina, en unas presidenciales que todo apunta a que ganaría Claudia Sheinbaum, precisamente la sucesora de Andrés Manuel López Obrador por parte de Morena. ¿Cuáles serían los desafíos que tiene el progresismo y qué has aprendido de lo que ha hecho el presidente mexicano en esta línea? Bueno, hay dos factores que a mí me parecen esenciales del progresismo. El primero de ellos es la reducción de las desigualdades. La política de convicción, que unas veces puedes tener más resultados, otras menos. La política de convicción sobre que es imprescindible para un proyecto de izquierdas progresistas reducir las desigualdades y distribuir la riqueza a través de la acción poderosa del Estado, pues es la primera condición. Y la segunda, si me permites, es tener una visión avanzada de la democracia, una visión avanzada de la democracia, de los derechos sociales, de los derechos cívicos. Es decir, bueno, yo creo que aquellos países donde el progresismo ha optado claramente en favor de la igualdad de género, donde el progresismo ha optado claramente en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, donde el progresismo ha optado sin complejos por el matrimonio igualitario, crean una fuerza social de valores es determinante. Esos son los dos grandes vectores que yo veo al progresismo y su visión cosmopolita. Claro está. Por eso abrazo todas las iniciativas como el Grupo de Puebla, como aquellas que nos permiten compartir proyectos, reflexión, combatir en el espacio geopolítico donde, como sabemos, la extrema derecha es curioso. Hay una extrema derecha muy organizada a nivel global eh, para terminar con lo global. Para terminar con, con, Naciones Unidas, al que ven el globalismo, ¿no? Y hablan del globalismo como si fuera una especie que nos persigue a todos, para terminar con los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, esto es lo relevante. Yo creo que esos son los dos factores más importantes. José Luis, en este último tiempo has pasado de ser un expresidente muy activo en batallas políticas y electorales, disputando sentidos comunes y disputando el terreno siempre complejo y controversial que es una campaña. ¿Qué has aprendido en esta nueva fase de tu vida política como expresidente siendo tan activo en lo político? Es difícil a veces compatibilizar virtuosamente ambas tareas sin ocasionar una sombra al presidente de turno. Bueno, he aprendido varias cosas. Y me parece además que esa es una actitud de salud intelectual, que siempre tenemos que estar dispuestos a aprender, incluso cuando creemos que ya en la política, como llevamos muchos años y hemos ido de todo, puedes aprender. La primera de ellas es que he confirmado, afortunadamente, que la política no es solo el poder. Es más, diría que incluso hay espacios en la política más atractivos y más creativos que el poder. Es decir, la política son las ideas, son las convicciones,
Yo digo siempre que el mejor discurso político es la convicción que tengas. Me cuesta, además se nos nota. Los políticos se nos nota cuando estamos hablando de un tema con convicción o cuando estamos hablando de un tema, pues en fin, casi de oficio, como decimos aquí, ¿no? Por reglamento. O sea, a mí si me toca hablar de los mercados financieros, pues no me entusiasma nada. Si tengo que hablar de la igualdad de hombres y mujeres, pues seguramente se me ve apasionado porque es un tema que me llega muy dentro. Es decir, por tanto, la experiencia de que la política no es solo el poder. Y eso es un estímulo más para creer en la política. Dos, el valor de la lealtad eh, es un valor que tiene una fuerza extraordinaria. Sí, en esta temporada, desde las elecciones, desde la campaña de las elecciones generales, si hay algo que me dice la gente en la calle, por supuesto no solo los militantes del partido, que agradecen mucho y sueltan todo el cariño, no, la gente en la calle normal, incluso gente de derecha, dice, oiga, Zapatero, presidente Zapatero, le reconozco la lealtad que usted tiene a unas siglas, que es el partido, a su gobierno, cuando ahora ya pues ha sido de todo. Bueno, eso también reconforta y una lección para el progresismo en general y la izquierda en todos los sitios, también en Latinoamérica y demás, para todas las izquierdas. No sé si se me entiende, ¿no? No sé si me entiende. Se te entiende, se te entiende entre líneas, muy bien. Los ciudadanos que votan progresista quieren políticos que se preocupen menos de las divisiones y más de los grandes objetivos. Y por tanto quieren verles con lealtad a su proyecto y a lo que representan, unas siglas u otras siglas. Esto me parece que es una lección que tenemos que incorporar, y que yo la he vivido, la estoy viviendo en carne propia. Y tercero, claro, hay algo que esto sí que es novedoso, es la fuerza que da que un expresidente apoye sin fisuras la política de gobierno de un presidente. Y además por convicción, porque es que el desempeño del gobierno progresista en España está siendo sobresaliente. ¿eh? Ya cuando no solo ves que la economía crece, que el empleo es mejor, que el salario mínimo está como más alto que nunca en España y lo han subido como nunca, que las becas tocan récords, que hay que seguro que esto a Alfredo Serrano le interesa, le apasiona, cómo el índice Gini, llevamos ya casi 2 años mejorando por las políticas de apoyo a las rentas más bajas y queda todavía un gran terreno, pues yo, en fin, tengo toda la convicción y siempre ahora lo digo, a los que han sido exalcaldes, expresidentes, de todo tipo, que apoyen a los que están, que eso es una fuerza de credibilidad enorme. Esas son las tres lecciones: la política más allá del poder, la lealtad como gran valor y lo que puedes aportar a tus ideas cuando has tenido ya una tarea y luego pues debes mantener el compromiso. Fíjate la fuerza, lo explico muchas veces en las charlas estas que damos los presidentes, lo puedo decir aquí ahora. Yo cuando llego a los actos, los mítines, que me gustan, ciertamente, y los compañeros y compañeras que están en las primeras filas, muchas veces empiezo con una idea, ¿no? Que es, lo disteis todo por mí, para que yo fuera presidente del gobierno, y ahora lo voy a dar todo por vosotros para que mantengamos el gobierno. Y eso yo lo noto que transmite una fuerza que insuflas energía a todos esos votantes para que salgan de allí diciendo sí, vamos a por esta causa, merece la pena, esto es lo que tenemos que hacer. Para terminar, José Luis, te quiero preguntar, ¿qué te falta por hacer en política? Bueno, no, a mí personalmente no me falta nada, porque quien ha sido presidente del gobierno de España, pues ya pues, no puede llegar a nada. ¿Qué me gustaría, digamos, cuál es mi objetivo, mi horizonte? Eh, pues eso, que el signo de progreso que marcó la Ilustración, la Revolución Francesa, la construcción europea, la Declaración de los Derechos del Hombre, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que por primera vez en la historia, en el año 2000, Naciones Unidas aprueba un programa común para erradicar la pobreza, el hambre en el mundo, que ese ciclo, que incluye, por cierto, como muy importante, la paz, porque si vamos a tener un orden global en conflicto,
con guerras o con divisiones, vamos a retroceder en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra las desigualdades y en la consolidación de los grandes objetivos de los derechos que Naciones Unidas ha marcado. Entonces, sí, el objetivo es que la corriente ilustrada de progreso que ha dado las mejores páginas de la historia de la civilización no se interrumpa por esta marea de garrafón, de ideología de garrafón, porque no puede ser de otra manera calificada, que, en fin, ayer decía en un meeting, cuando se habla de esta tendencia que hay en ciertos sectores, de decir, bueno, hemos ido muy lejos en la igualdad entre hombres y mujeres, hemos ido muy lejos en los derechos de las mujeres, después de siglos y siglos de patriarcado, de dominio absoluto, y ahora que respiran un poco la igualdad, apenas la respiran, dice que ya hemos ido muy lejos. Y veía una foto de Milei con todos los hombres, empresarios, 17 hombres, ni una mujer, y decía yo, pobrecitos los hombres que se sienten discriminados, pobrecitos. Hombre, por favor, esto es lo que me motiva. Bueno, mil gracias, José Luis, por este ratito de charla, de conversación aquí en la pizarra y te mando un fuerte abrazo desde Argentina y seguramente pronto nos estamos viendo por aquellas tierras también tuyas y mías. Será un placer y que la pizarra siga diseñando sueños democráticos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.